Hola, estimados estudiantes, les doy la bienvenida a esta nueva aventura en la clase de matemáticas. Yo soy su profesora Yasmín Calderón y el tema del día de hoy es razón de cambio. Este tema va dirigido a octavo grado. Comencemos. Veamos el ejemplo 1.3. Observe que la tabla muestra los valores de x y y para la función de primer grado y igual a 2x más 1. Aquí tenemos nuestra tabla de valores, donde los números que están a la derecha de x son los valores de x y los números que están a la derecha de y son los valores de y. ¿Cómo determinamos los valores de x? Generalmente estos valores ya nos los da el problema o el ejercicio que estamos trabajando, pero los valores de y los obtenemos una vez que sustituimos cada uno de los valores de x en nuestra función de primer grado. Por ejemplo, si sustituimos el primer valor de x que tenemos aquí, que es negativo 3, en la función, nos quedaría 2 por negativo 3 más 1. Al evaluarlo, nos daría como resultado un negativo 5. Eso quiere decir que cuando x vale negativo 3, y vale negativo 5. Y así hicimos con cada uno de estos valores de x para poder obtener los valores de y. Muy bien. Ahora, la pregunta importante aquí es, ¿cómo cambia el valor de y cuando x aumenta de 1 en 1? Si observamos detenidamente, vemos que las x van cambiando o aumentando de 1 en 1. O sea, de negativo 3 hasta negativo 2 hay una unidad de diferencia. Desde negativo 2 hasta negativo 1, una unidad de diferencia. Desde negativo 1 hasta 0, una unidad y así sucesivamente. Recordemos que los números negativos, entre más lejos del 0 están, son menores. Pero, ¿qué ocurre entonces con las y? Si x aumenta de 1 en 1, ¿qué pasa con las y? Bueno, vamos a observar muy detenidamente para determinar qué ocurre con las y. ¿Cuál es el cambio que ocurre desde negativo 5 hasta negativo 3? Bueno, desde negativo 5 hasta negativo 3 hay un cambio de 2 unidades. Desde negativo 3 hasta negativo 1 ocurre exactamente lo mismo, hay un cambio de 2 unidades. Desde negativo 1 hasta 1 también hay un cambio de 2 unidades. Desde 1 a 3, 2 unidades y así en los demás. Esto quiere decir que ya tenemos nuestra respuesta. Observando la tabla, cuando x aumenta de 1 en 1, el valor de y cambia de 2 en 2. Por lo tanto, la respuesta sería y cambia de 2 en 2. Aquí tenemos el resultado del ejemplo anterior. Ahora veamos el siguiente concepto. Al comparar el cambio del valor de y respecto al valor de x, a esa razón se le llama razón de cambio. La razón de cambio es igual al cambio en y entre el cambio en x. Volvamos al ejemplo 1.3 para poder comprender mejor este concepto. En este caso, el cambio de x es 1 y el cambio en y es 2. ¿Recuerdan? X aumentaba de 1 en 1, mientras que y cambiaba de 2 en 2. Entonces, la razón de cambio es igual a, según esta fórmula, al cambio en y, que era de 2 en 2, entre el cambio en x, que era de 1 en 1. 2 entre 1 es igual a 2. Por lo tanto, la razón de cambio del ejemplo 1.3 es igual a 2. También podemos encontrar los cambios en cada variable de esta forma. El cambio en x es igual a 1 menos 0.
puesto que tomamos un valor de la tabla y le restamos el valor que tiene a su izquierda. 1 menos 0 es igual a 1. Lo mismo hacemos con y. Tomamos un valor cualquiera de la tabla y le restamos el valor que tiene a la izquierda. 3 menos 1 es igual a 2. Continuamos con el ejemplo 1.4. Para la función de primer grado y igual a 2x más 1, cuando el valor de x cambia de 1 a 4, encuentra el valor de cambio en y entre cambio en x. Lo primero que debemos hacer es elaborar una tabla de valores. Si observamos, la función de primer grado que tenemos en el ejemplo 1.4 es exactamente la misma del ejemplo 1.3, con la única diferencia que aquí los valores de x no van desde negativo 3 hasta 4, sino que desde 1 da un salto hasta positivo 4. Nuestra tarea ahora es determinar cuáles son los valores de y, sustituyendo los valores de x en nuestra función. Bien, aquí tenemos la función y igual a 2x más 1. Primeramente, sustituyamos el valor número 1 que se encuentra en la tabla. Ya saben que para sustituir, en lugar de la x pongo un paréntesis y dentro de él escribo el número que tomará el lugar de la x. En este caso es el 1. Y decimos 2 por 1, 2 más 1, 3. Así que cuando x vale 1, y vale 3. El segundo valor de la tabla para x es 4. Y decimos 2 por 4, 8 más 1, 9. Así que cuando x vale 4, y vale 9. Muy bien, ya tenemos nuestra tabla de valores completada. Ahora vamos a expresar el cambio que hay en x y en y. Si visualizamos aquí, el salto que da el valor de la x desde 1 hasta 4 es de 3 unidades. Y el cambio que se da en y de 3 hasta 9 es de 6 unidades. Ahora, planteemos esta situación con un PO, o sea, con un planteamiento operacional. Cambio en x es, podemos expresarlo como el mayor valor que tenemos en la tabla menos el menor, o sea, 4 menos 1, y esto es igual a 3, que es justamente lo que tenemos aquí. ¿Cómo será el cambio en y? Bueno, recuerden restar al mayor valor el de menor valor. Entonces sería 9 menos 3 es igual a 6, que es justamente lo que habíamos expresado aquí. Entonces, el cambio en y entre el cambio en x es igual a 6, que es el cambio en y, entre 3, que es el cambio en x. Y esto es igual a 2, porque el 3 cabe 2 veces en el 6. Por lo tanto, la respuesta es 2. Bien, chicos, ya aprendimos entonces a determinar la razón de cambio de una función de primer grado, que es dividiendo la razón de cambio en y entre la razón de cambio en x. Ahora aprenderemos un truco mucho más fácil. Comparando el ejemplo 1.3 y el ejemplo 1.4, observe que la razón de cambio es 2 y que es igual al coeficiente de x en la función de primer grado y igual a 2x más 1. Quiero decirles que esto no es casualidad. Y para ello veamos el siguiente concepto. En la función de primer grado, y es igual a x más b. La razón de cambio es igual al coeficiente a de x. Eso quiere decir que la razón de cambio es igual al cambio en y entre el cambio en x, lo cual es igual a una constante, o sea, un número.
Veamos el siguiente ejemplo. 1.5. Encuentre la razón de cambio en la función de primer grado y igual a negativo 3x más 7. Por si aún no queda muy claro este concepto, vean qué fácil es determinar la razón de cambio sin necesidad de hacer todos los procedimientos que conocimos anteriormente, aunque era muy importante conocer de dónde surge la razón de cambio. Pero este truco nos ayudará mucho para futuros ejercicios. Vean nada más. Como el coeficiente de x es igual a la razón de cambio, entonces es negativo 3. Para encontrar la razón de cambio de una función de primer grado, solo tengo que fijarme en el coeficiente de x, o sea, en el número que está a la par de la x, en este caso, negativo 3. Por lo tanto, la respuesta es negativo 3. Ahora resolveremos el ejercicio 1.3. Encuentre la razón de cambio en las siguientes funciones de primer grado. Les pido que pausen el video, intenten resolver estos ejercicios y posteriormente comparen sus respuestas. Solución. La razón de cambio de la función y igual a 4x más 1 es 4. Inciso B. La razón de cambio de la función y igual a negativo 5x más 6 es negativo 5. Inciso C. La razón de cambio de la función y igual a 3x menos 2 es 3. Muy bien, chicos, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.